2, verso 1, ¿tenemos la mente de Cristo o la sabiduría que le ha sido dada a la iglesia? Cuando hablamos de sabiduría, inmediatamente podemos conectarnos con algunas porciones de la palabra que están conectadas, que están relacionadas, como por ejemplo, Dios le dio a José sabiduría en Egipto para que gobernara. Pero luego Dios le da sabiduría a Daniel en Babilonia para que gobernara. Pero luego también Dios, luego antes, Dios ya le había dado sabiduría a Salomón en el reino para que gobernara en el máximo esplendor de la nación de Israel. Pero luego aparece nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces mire qué interesante. José gobernó, Salomón gobernó, Daniel fue puesto en el reino, Jesús aparece lleno de sabiduría y de verdad. Y luego Santiago nos dice que si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida a Dios. O sea que la sabiduría es un tema bíblico, es un tema importante. Y de hecho, el libro de Proverbios ha sido escrito para darle sabiduría al entendido, dice. Y la Biblia nos habla de sabiduría espiritual. Y sobre eso es que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 2 de Corintios. Y es una sabiduría que nosotros tenemos que aprender a valorarla, porque nos ha sido dada, pero también a aplicarla, a usarla para nuestro beneficio. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con ustedes o entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo realmente toca muchos aspectos importantes en esta carta y yo espero que en su espíritu usted pueda asimilarlo, que usted pueda recibirlo. Uno de los más importantes es la frase con la que él termina, diciendo que nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios es poderoso. No hay nada difícil para Él, no hay nada imposible para Él. Y nuestra fe tiene que estar fundada, descansando sobre esa realidad. Dios es poderoso. Él puede hacer las cosas que en lo natural pueden parecer imposibles. Él puede darle vida a alguien que ya fue desahuciado por la ciencia. Él puede cambiar la vida de alguien que para la sociedad no vale nada, porque Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Y nuestra fe tiene que descansar en el poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie, ningún creyente, debería de desarrollar su fe como creyente en la elocuencia del pastor, del maestro o de aquel a quien acostumbra a oír. Su fe no tiene que estar fundada en palabras, tiene que estar fundada en el poder de Dios. Dios puede libertar a los cautivos. Dios puede levantar del polvo al más miserable. Dios puede obrar milagros, sanidades, libertar a las personas. Y nuestra fe tiene que descansar sobre esa realidad, sobre el poder de Dios. Es uno de los puntos más importantes que el apóstol Pablo toca en esta porción. Pero como el enfoque principal es la sabiduría, detengámonos que en el verso 1 dice que él no fue con palabras o con excelencia de palabras o de sabiduría. Quiere decir el apóstol Pablo que él no fue con palabras excelentes, con palabras escogidas o palabras elevadas. Eso es lo que significa literalmente. Pablo se fue a Corinto, una ciudad portuaria donde había una gran influencia de diferentes tipos de pensamiento. Y el apóstol dice: yo no llegué con un mensaje ocupando un lenguaje rebuscado, ocupando palabras así bien elevadas o términos que parecieran así que impactaban
No, yo no llegué con excelencia de palabras, con palabras escogidas, con palabras rebuscadas. Pablo dice que él llegó a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Él no llegó así como como los griegos, queriendo presumir con filosofía, con conceptos elevados. No, él llegó con un mensaje sencillo. Cristo, el Mesías, el ungido, fue crucificado, pero al tercer día resucitó, y Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Entonces Pablo dice de que él no tuvo otro mensaje ni procuró impresionar a nadie buscando palabras escogidas. Y luego en el verso 4 dice que su predicación no fue con palabras persuasivas. Y esa palabra, o el significado de persuasiva, significa atractivas. Son palabras que producen placer, que son agradables al oído. Y Pablo dice que él no procuró agradar a la audiencia. Él no procuró impresionarlos con un mensaje que resultara beneficioso, sino que él fue a predicar la verdad. Y parte de la verdad es que hay persecución para los que van a seguir a Cristo. Parte de la verdad que él predicó es que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Él no fue con un mensaje así de prosperidad. Él no fue con un mensaje así de éxito en todas las áreas. Pablo fue y predicó el consejo de la palabra de Dios y no anduvo buscando palabras que resultaran atractivas para las personas. No anduvo escogiendo mensajes. Voy a predicar sobre el éxito y la bendición de Dios, pero no voy a predicar sobre la persecución. Voy a predicar acerca de que Dios es poderoso para bendecirlos materialmente y hacerlos prosperar, pero no voy a predicar acerca de la aflicción, no voy a predicar acerca de los obstáculos que existen o se levantan porque hay un enemigo y tenemos una guerra espiritual. No, Pablo fue con un mensaje claro y él no buscó ni palabras elevadas ni buscó palabras atractivas para agradar a la gente. Luego en ese mismo verso al final dice palabras de humana sabiduría o de sabiduría humana. Y esto nos habla del conocimiento profundo sobre la vida. Pablo no llegó con un conocimiento sobre la vida. A los griegos les gustaba filosofar sobre la vida. Pienso, luego existo. Lo único que sé es que no sé nada. A los griegos les gustaba impresionar con su forma de pensar. Pero Pablo dice, no, yo no llegué a ustedes para predicarles y mostrarles que humanamente hablando tenía un nivel de sabiduría más elevado que el resto de los humanos. Así que no escogí palabras, no busqué palabras atractivas, ni tampoco llegué a impresionarlos con un conocimiento que otros no tienen. Y luego en el verso 5 vuelve a mencionar que el propósito por el cual él llevó un mensaje claro, enfocado en el sacrificio de Cristo, era para que la fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. Y ahí la aplicación es, ellos como apóstoles tenían una experiencia, una vivencia, pero él no quería que la gente se apoyara en lo que él decía, sino que la gente se apoyara en el poder de Dios, que la gente tuviera fe en Cristo, porque Cristo es el que obra los milagros, y no que tuvieran fe en él como un líder, en él por causa de su habilidad. A veces tendemos a admirar a las personas por su capacidad de memorizar la palabra, admiramos a las personas por la facilidad de expresarse, en fin, por las habilidades. Pero particularmente Pablo dice, yo no quise que ustedes me miraran a mí, yo no quise impresionarlos, yo quise guiarlos a ustedes para que se enfocaran en el poder de Dios. Y esto significa, hermanos, que el poder de Dios sigue estando disponible para la iglesia, y nuestra fe debe de descansar sobre el poder de Dios, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque hay congregaciones, miles, probablemente millones de personas que creen que ya no hay llenura del Espíritu Santo, no hay operación demoníaca ni liberación de personas endemoniadas, ya no hay necesidad de clamar a Dios por milagros y sanidades y manifestaciones, porque al final es la voluntad de Dios si Él quiere sanar o si Él quiere manifestarse de una
o de otra manera, el Señor Jesucristo al final del Evangelio de Marcos dijo que habían señales siguiendo a los que creen. Donde quiera que hayan creyentes habrán señales. Y los creyentes no deben de seguir las señales, sino al revés. Las señales deben de seguir a los creyentes. Es decir, que para que hayan señales tenemos que ser creyentes. Tenemos que creerle a Jesús. Y Él habló acerca de tomar cosas mortíferas de manera que no nos hagan daño, de hollar serpientes y escorpiones. Él habló acerca de autoridad, habló de poder, habló de poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Quiero recordarle que ese tiempo no ha terminado. Todavía es posible recibir milagros a través de la imposición de manos. Sí, es cierto, la ciencia ha aumentado. Sí, es cierto, Dios ha dado la sabiduría, la inteligencia. Sí, es cierto que los nutrientes están en los alimentos y que a veces lo que sucede es que nos hacen falta minerales. Pero no solamente de las cosas naturales será sanado el hombre, sino también por la palabra que sale de la boca de Dios. Creo que es aplicable, ¿verdad? Así como no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solamente de los recursos naturales puede ser sanado el hombre, sino por una palabra que sale de la boca de Dios. Todavía hay milagros. Y como iglesia tenemos que caminar y continuar sabiendo que el poder de Dios está disponible y es parte del respaldo como iglesia. Digo eso porque a veces como iglesia nos rebajamos únicamente a un caminar que se resume en congregarnos, recibir la palabra, cantar, pero no estamos experimentando el poder del evangelio. Y Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo está diciéndonos en este pasaje que él no quería que la gente lo admirara a él, que la gente se enfocara en él, sino que la gente pusiera su fe en el poder de Dios. Entonces, aunque Pablo comienza introduciendo el capítulo 2 enfocado en lo que sería la sabiduría en el plano humano, a partir del verso 6 o en el verso 6, él introduce la idea de una sabiduría más elevada, y es la sabiduría que le ha sido dada a la iglesia. Bíblicamente, a través del apóstol Santiago, existen varios tipos de sabiduría. Existe la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero también existe la sabiduría humana, la terrenal, la sabiduría que tiene que ver incluso hasta con la ciencia, tiene que ver con los negocios, tiene que ver con la vida, tiene que ver con hacer producir la tierra, tiene que ver con toda clase de conocimiento en lo natural. Pero la otra es espiritual y domina sobre lo natural. Pero debajo de la sabiduría natural, que le corresponde a los seres humanos, está la sabiduría animal. Los animales tienen instintos, los animales fueron dotados de sabiduría animal y ellos ejecutan acciones tremendas, ¿no? Las hormigas trabajando juntas, y usted va y les deshace el camino, vuelven a hacer el camino. Les echa agua hirviendo en el hormiguero, vuelven a irse por otro lado. Las abejitas haciendo la mielita. Y el ejemplo que a mí me encanta, los osos comiéndose los salmones. Y de hecho los salmones suben río arriba para ir a desovar. Y ellos saben de que se van a morir, pero saben que tienen que irse en el río para arriba contra la corriente. Y entonces los animales son dotados de sabiduría, y es el tercer nivel. Y el nivel más bajo es la sabiduría diabólica. Según la Biblia, entonces existen varios tipos de sabiduría. Y Pablo introduce aquí el hecho de que a la iglesia le ha sido dada la sabiduría espiritual, la sabiduría de lo alto. Y esto, hermanos, es sumamente interesante al considerar lo siguiente: Dios nos creó diferentes de los ángeles. Hay experiencias corporales, físicas, emocionales que nosotros podemos tener y los ángeles no. Yo no creo que los ángeles lloren. Los ángeles no se pueden arrepentir. Yo no creo que los ángeles sientan lo que es chinear un bebé angelito. No, los ángeles, hay muchas experiencias que los ángeles no tienen. Nosotros vivimos en un mundo diferente, creados en un orden diferente, y nosotros tenemos la capacidad de poder aprender y crecer en cuanto a lo que es la sabiduría humana. Pero aparte de eso, Dios nos hace partícipes de la sabiduría de lo alto. Y eso nos coloca en una posición tan privilegiada hasta el punto que el apóstol Pablo escribe en otra carta que Dios ha determinado que la multiforme sabiduría de Dios
debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Y ahí no hemos despertado el entendimiento de eso. Significa que la iglesia tiene que caminar con tal entendimiento espiritual de cómo son las cosas, que hasta tiene que mostrarle a los ángeles y a los demonios la posición que Dios le ha dado, el respaldo que Dios le ha dado y lo que puede ser hecho. Esto es tremendo, pero nosotros nos quedamos así como Pablo dice a los hebreos, debiendo ser ya maestros, nos cuesta tanto crecer espiritualmente. La Biblia incluso dice en el mismo libro de Hebreos, el apóstol Pablo habla acerca de los que gustaron de los poderes del siglo venidero. Y cualquiera o muchos pueden decir: ¿cuáles poderes usted? Si aquí antes arrastramos los pies, ¿cuáles poderes del siglo venidero? Porque no se ha entendido la revelación de la sabiduría, porque no hemos asimilado el hecho de que hay una obra hecha por Dios, y que cuando nosotros caminamos en fe en lo que Dios ha dicho, comenzamos a experimentar la realidad. Si Él dice que somos sus hijos y lo creemos, entonces comenzamos a vivir como hijos. Si Él dice que somos más que vencedores y lo creemos, comenzamos a vencer. Pero si usted no cree que es vencedor, usted va a vivir igual que Gedeón. Vencedor yo, vencedores los demás hermanos, pero yo ahorita ya tengo años que aquí estoy en la lucha, y el árbitro nunca cuenta ya, ¿verdad? Está siendo derrotado, está de derrota en derrota, y piensa que no hay victoria, porque todo comienza con creerle a Dios. Así es la vida de fe: creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha hecho, creer lo que Dios ha prometido. Y en la palabra, la Biblia dice, o aquí al final de este capítulo, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si la Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo, comience a caminar en fe de que usted tiene la mente de Cristo. Es como el hecho de que somos templo del Espíritu Santo. Si usted es templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios está en usted. Cuando usted camina en fe sobre esa revelación de la palabra, usted comienza a experimentar la realidad de que Dios vive en usted para fortalecerlo, vivificarlo, guiarlo, sanarlo, para mantener comunión con usted. Entonces uno tiene que caminar en fe sobre lo que ha sido revelado en la palabra para poder experimentar la realidad. Y en este capítulo de lo que se nos habla es de que como iglesia hay una sabiduría que Dios la reservó para nosotros. Verso 6 dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta primera frase de hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez debe de ser entendida como hablamos sabiduría entre aquellos que se han desarrollado naturalmente, han crecido y han alcanzado un conocimiento que es el conocimiento más elevado, y es el conocimiento espiritual. Déjeme tratar de explicárselo de esta manera. El apóstol Pablo enseña en otra carta que cuando él era niño pensaba como niño y actuaba como niño. Y luego él dice de que cuando él ya fue grande dejó lo de niño. Y si habláramos de crecimiento, de desarrollo humano, uno va por un proceso donde vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencias, vamos acumulando información. Entonces, en la Biblia, la forma en que esta frase que el apóstol Pablo está utilizando aquí se aplica es que después de crecer en lo natural, de dejar de ser un bebé a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, Pablo coloca la madurez como la posición de un ser humano que ahora puede comprender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son las cosas más elevadas que nosotros podemos entender. Entonces hay que entender que la frase del apóstol Pablo de que él habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez es bajo un contexto de que hay un desarrollo humano desde bebé hasta la etapa adulta, y que luego trasciende
del conocimiento natural al conocimiento de que hay un Dios en los cielos, hay un creador, hay un solo Dios que domina sobre todos los dioses. Entonces Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría sobre aquellos que han alcanzado ese entendimiento, ese punto de crecimiento espiritual donde se comienzan a entender las cosas espirituales. O sea, que alguien puede tener muchos años y ha acumulado, digamos, conocimiento científico, pero mientras no llega al entendimiento de las cosas espirituales, no ha alcanzado la madurez. Alguien puede tener conocimiento religioso como Nicodemo, a quien Jesús le reprochó diciéndole, y tú eres un maestro de Israel y no sabes esto, pero no tenía entendimiento de las cosas espirituales. Así que Pablo está diciendo que la sabiduría de la cual él está siendo un portador se la transmite a aquellos que se mueven en ese ambiente del conocimiento espiritual, es decir, la iglesia, los que han nacido de nuevo. Solo es en medio de la iglesia que se puede hablar de sabiduría espiritual. Usted no puede ir a hablar de esto a una universidad. No se puede hablar de esto delante de los científicos. No se puede hablar de esto delante de los políticos. Solamente delante de los que han alcanzado madurez. En otras palabras, ustedes, independientemente de la edad que tienen o que tengan, si ya entienden las cosas espirituales, el nuevo nacimiento, que hay una nueva ciudad en los cielos, que el Señor volverá, que hay vida después de la muerte, que hay resurrección de muertos, usted ha alcanzado esa condición de madurez. No bajo el enfoque de que usted ya lo sabe todo y que lo puede todo, sino bajo esa explicación. Así que esta noche me siento orgulloso de estar delante de gente madura. Aleluya. Me siento así bien honrado de estar delante de gente que ha alcanzado a rascar los conocimientos espirituales. Luego el apóstol aclara que lo que él comparte es sabiduría que no pertenece a este siglo. Siglo significa sistema, significa de esta vida, de este mundo. Y es que en el mundo, hermanos, podemos hablar de una gran cantidad de conocimiento. Podemos hasta filosofar y hacer una diferencia entre qué significa inteligencia, qué es conocimiento, qué es sabiduría, qué es prudencia. Y podemos hasta navegar en un montón de conceptos diversos. Porque lo cierto es que en este mundo se puede adquirir una gran cantidad de conocimiento, de información y de experiencias. Pero el apóstol Pablo viene y dice, pero no estoy hablando de nada que tenga que ver con este mundo. Puede ser que nosotros no entendamos cómo es ese asunto de que la fórmula de la relatividad. Puede ser que usted ni siquiera pueda entender cosas sencillas, y nos sucede a veces hasta con la tecnología nueva, ¿verdad? Como por ejemplo, tantas cosas que tienen los teléfonos, y a veces yo oigo adultos decir, él es el que sabe cómo funciona ese chunche usted. Yo solo lo enciendo, dice. Puede hacer que usted acumule conocimiento de tantas cosas, científico, agrícola, humano, sobre la vida, sobre embriones, sobre cualquier cosa. Pero viene Pablo y dice, pero yo no estoy hablando de sabiduría de ningún tipo conectada con esta vida. No estoy hablando de sabiduría que está relacionada con este mundo, ni con este siglo. Y luego agrega, ni tampoco hablo sabiduría de los príncipes de este siglo, de los gobernantes que perecen. Porque los gobernantes, ellos tienden a ser la clase política, ¿verdad? Tienden a ser personas que supuestamente son más inteligentes, aunque algunos no han sido tan inteligentes por la forma en que han terminado, ¿verdad? Pero los gobernantes se supone que se enseñorean de las naciones, dominan a los pueblos, y siempre fue así y siempre será así en el enfoque completamente humano. Pero Pablo dice, ni siquiera estoy hablando de la sabiduría que usan los gobernantes, los líderes de este siglo. No estamos hablando ese tipo de sabiduría. Y en el verso 7 él dice de cuál sabiduría él habla. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. ¿Oyó eso, hermano? Hay una sabiduría que fue guardada para su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran o habrían crucificado al Señor de gloria. Es muy importante o necesario entender que cuando Pablo dice que él habla sabiduría de Dios en misterio, el enfoque es que es una sabiduría que no se puede aprender, sino que tiene que ser revelada espiritualmente. El mejor ejemplo es cuando Pedro le contesta al Señor que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: eres bienaventurado, Jonás, o Simón, eres bienaventurado, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Resulta que la sabiduría espiritual es dada a los que han alcanzado madurez por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eso significa que lo que hay que hacer es aprender a oír el Espíritu de Dios, aprender a ser sensibles al Espíritu Santo en nuestra vida, porque la revelación la da el Espíritu. Estaba dando la clase sobre teología, sobre el misterio de la piedad, cómo Dios está en Cristo, cómo en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el segundo nivel. Y una hermana bien contenta después en un receso me dice: hermano, ya entendí, no le puedo explicar, pero mire, se me ha abierto los ojos y ya entendí, pero bien contenta, que no sabe ni cómo explicarme. Yo entiendo que usted entiende, pero no me lo puede explicar, le digo. Porque cuando usted recibe una revelación es suya. Yo tengo muchas cosas que yo no se las puedo dar a ustedes, no tengo las palabras para explicárselas. El Espíritu Santo tiene que hacerlo realidad en su vida. En otras palabras, usted tiene que tener su propia experiencia, pues. Usted no puede describir ciertas cosas, usted no puede explicar ciertas cosas, usted no puede transmitirlas, puede tratar, pero no va a poder. Por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el bautismo, que mi pastor me confrontó y ¿qué fue lo que te pasó? Yo le expliqué, pero él no me entendió. Y yo no creo que a nadie que yo le explique me pueda entender, porque no se trata de enmarcar una experiencia para que la gente se mentalice que eso es lo que le va a pasar. Yo lo que sé que ese día Dios hizo real a mi vida y que tuve una experiencia que nunca había tenido. Ahora, después de esta sí he tenido unas 3 veces más lo que podía considerarse la llenura del Espíritu Santo. Una de ellas fue viniendo de los Estados Unidos en un viaje. Yo vine en todo el avión llorando. Yo venía en la ventana llorando por la presencia de Dios. Pero son cosas que usted no puede describir. Así que por eso los profetas mejor dijeron: caí como muerto, punto. Ahí ve usted que entiende. Ya ve que no me están entendiendo. Porque tiene que ser revelado por Dios. Entonces Pablo dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que no se aprende, se recibe por revelación. Una cosa es que usted se aprenda las tablas y va a repetirla y va a repetirla, y cuando se la preguntaban al revés ya le había olvidado, ¿verdad? Pero la revelación es otra cosa. En la revelación usted sabe porque sabe. Que cómo sabe usted no sabe, pero usted lo sabe. Entonces Pablo dice: esa es la sabiduría de la cual nosotros hablamos. Es una sabiduría oculta, o que estuvo oculta, más bien dicho, porque estuvo en el sentido de que en la época de la iglesia comienza a ser revelada, develada o descubierta. Sin embargo, también es aplicable que todavía sigue estando oculta para los sabios, porque en el capítulo 1 él habla acerca de que el Señor entonteció a los sabios y que los más sabios del mundo no pueden entender las cosas que le pertenecen a la sabiduría de Dios. Y por eso Dios determinó salvar al mundo a través de la locura de la predicación, porque a través de la sabiduría de Dios no podían llegar a Él. Entonces Dios decidió salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Y los locos que creen esa locura quedan salvos. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo dice que es una sabiduría que está oculta. Los sabios no la pueden alcanzar, no la pueden entender, está escondida. Y como que
Mientras más sabio es alguien, mientras más elevado está en su conocimiento, como que le es más difícil creer. Uno pensaría que sería más fácil que mientras la gente vea, por ejemplo, lo complicado que es nuestro cuerpo, lo complejo que es nuestro cuerpo, cómo estamos diseñados, y que alguien salga diciendo que somos el resultado de millones y millones de evolución, y que digan cosas que ciertos animales antes tenían ancas, que tenían aletas, y que hoy ya no, se les recortó, y que otros animales se acomodaron, y comienzan a dar explicaciones sobre la evolución de los animales, porque son tan inteligentes que han descubierto que son tan diferentes estas especies animales de estas otras, que ahora se han dado a la tarea a explicar cómo es que eso sucedió. Y entonces tienen un montón de historias, como por ejemplo que los caballos de ahora evolucionaron de unos caballitos chiquititos así, y se inventan cada cosa. Se inventan ahí sobre los dinosaurios, se inventan ahí sobre los anfibios, sobre los animales en el mar, queriendo explicar cosas. Y entonces lo que sucede es que en realidad la gente, mientras más llega a saber, como que se le vuelve más difícil creer. Y uno pensaría, yo pensaría que sería como más lógico concluir: tiene que haber un creador de todas las cosas. Es absurdo pensar que las cosas se formaron solitas. Es absurdo que usted llegara a ser tan guapo, tan inteligente y tan como es, así nomás. No, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y a pesar de la caída que tuvimos, todavía nos han quedado algunas cosas buenas, ¿verdad? Pero imagínese pensar que usted desciende del mono. Qué conclusión más absurda de la ciencia. Tengo unos videos que filmé en el museo que visitamos recientemente, y ahí están todos los cráneos de los que dicen que son nuestros antepasados. Y entonces uno va viendo unos cráneos torcidos y trompudos, ¿verdad? La cabeza toda larga, la trompa bien larga. Y no, es que este no puede ser mi abuelo, usted. No, mi abuelo era guapo, ojos azules. No, no es así, no era así. Pero la ciencia viene y es que hace 600 millones de años. Y yo siempre vengo con esto. ¿Y quién los contó usted? ¿Quién se puso a hacer cuentas para decir es que hace 1.000 millones de años? ¿Sí? Mire, si yo lo pongo a usted a contar 1.000 millones, cree que viene el domingo al culto. Solo a contar. Y ahora que transcurran, hermano. Pero la falsamente llamada ciencia que niega a Dios tiene explicaciones para todo, y tratan de compartir esa sabiduría con todo, y no alcanzan a recibir la verdadera sabiduría porque sigue estando escondida para ellos. Pero hubo una sabiduría que estaba predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria, y esa sabiduría al final Pablo la viene a hacer coincidir con las revelaciones del Evangelio. O sea que el Evangelio viene a ser parte de la sabiduría en misterio que Dios tuvo guardada, porque ni siquiera los judíos sabían que los gentiles iban a ser coherederos juntamente con ellos en el reino. No sabían. Los judíos no sabían que la simiente de Abraham era Cristo, y que a través de Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. No lo sabían. Los judíos no sabían que la ley era temporal. Como Dios les dijo, este es para siempre y va a ser pacto perpetuo. No sabían que vendría un cambio de pacto en la sangre de Cristo. Así que ellos negaron, rechazaron la revelación que vino posteriormente, porque esta sabiduría Dios la había dejado reservada, predestinada para nuestra gloria. ¿Cómo es eso de que para nuestra gloria? Usted tiene que aprender a caminar como un hijo de Dios sobre esta tierra. Los judíos dicen que son el pueblo de Dios, y lo son en lo natural. Pero recuerde que Jesús le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El diablo es homicida. El homicida quiere matar, y ustedes también me quieren matar. Ustedes son esclavos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús trajo la revelación con respecto a la condición, de la condición espiritual de un creyente, cuando él dice que de los nacidos de mujer no había nadie más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista.
Pero luego, ¿qué dice? Y mire, son las cosas que como iglesia nos perdemos, hermano. Porque somos muy superficiales en esto, que es la sabiduría de la cual deberíamos de estarnos llenando. Dice que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el más tierno, el más insignificante, el menos dotado, el menos instruido, el más incapaz de todos los creyentes, es más grande que Juan en el reino. Pero hay que entender por qué, porque eso es parte de la revelación, eso es parte de la sabiduría escondida. Los profetas anunciaron al Mesías, pero Juan presentó porque él vio al Mesías. En ese sentido, Juan era el más grande, porque los profetas solo hablaron de un día va a venir, la Virgen va a dar a luz y vendrá el Señor, y vi yo al Señor. Pero Juan dijo: aquí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el más grande de todos los profetas, pero el más pequeño que ha nacido de nuevo en el reino de Dios es más grande que Juan. Y eso lo incluye a usted. Es parte de las revelaciones del Evangelio. O sea, una posición de gloria. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente algunos caminaron en el poder, en la unción. Los reyes, los jueces, los profetas. Pero luego el Señor habla acerca de todos los creyentes siendo respaldados con poder. Todos los creyentes caminando en el poder del Espíritu Santo. Todos los creyentes usando el nombre de Jesús. Ahora, el problema es que aunque de parte de Dios la revelación haya sido dada, si la iglesia no la recibe, nos quedamos sin los beneficios. Y por eso Pablo enseña en la carta de los Gálatas, creo, que si el heredero no crece, se queda igual que el esclavo. Porque el heredero tiene que crecer. ¿Qué significa eso? Desarrollarse en el conocimiento del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, de la obra de Dios. Crecer en la revelación, crecer en la sabiduría, así como Jesús creció en sabiduría. Usted necesita crecer en sabiduría. Ya ha sido dada, está disponible. Y sobre aquello que usted ya tiene, camine en fe. Y sobre aquello que le falta, procure alcanzar esa sabiduría. Pablo dice que esa es una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pablo está hablando de una sabiduría que ni siquiera los gobernantes mundiales conocen. Los gobernantes mundiales pueden saber de tratados comerciales. Los presidentes pueden saber acerca de estrategias militares. Pueden saber acerca de cómo hacer la guerra. Los gobernantes, hablando de las cabezas de las naciones, pueden tener sabiduría. Expertos en ciencias políticas pueden tener un montón de conocimiento, pero el conocimiento del Evangelio, que es lo más importante, no lo han alcanzado. Ha quedado escondido de ellos. Ahora, esto de que el Evangelio, el apóstol Pablo lo viene presentando como la sabiduría de lo alto que nos ha sido revelada a la iglesia, se puede confirmar a través de Romanos capítulo 16, verso 25. Y el punto aquí sería, hermanos, entender y aplicar en nuestra vida que la iglesia debería de tener otro estilo de vida. O sea, nosotros tendríamos que vivir de otra manera, echando mano de los recursos espirituales que tenemos. Porque Dios ya probó en el Antiguo Testamento que cuando Él da una palabra, cuando Él da una promesa, Él va a cumplirla, Él va a respaldarla. Y que los que confían en el Señor pueden hacer proezas. Que el pueblo de Dios camina con un respaldo tremendo. El problema está ahí, que cuando nosotros no recibimos la revelación, seguimos caminando como hombres naturales y no aprendemos nunca a levantar nuestras alas como las águilas, y no aprendemos nunca a recibir nuevas fuerzas de aquel que es poderoso para dar fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué estoy diciendo?
que nos quedamos con un conocimiento, aunque hemos alcanzado madurez, lo cual significa ya estamos pisoteando el área de las cosas espirituales. Nos conformamos con quedarnos niños en las cosas espirituales, cuando podríamos levantarnos a otro nivel. Mire, tal es el poder y el respaldo de Dios, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, y por medio de nosotros ni ordinarios hace, ¿verdad? Es como esa gente que dice, y saluditos especiales. Yo digo que hay especiales y hay comunes. Hay milagros extraordinarios y hay milagros regulares y hay milagros normales, y nosotros ni a normales llegamos. Entonces tenemos que reexaminar cómo está la revelación, cómo está nuestra fe en cuanto a la revelación. Romanos 16:25. Y al que puede confirmarlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que hay una relación entre el evangelio, predicar a Cristo, y la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. Personalidad múltiple es el diagnóstico del médico. No, oprimido por un demonio, y en el nombre de Jesús puede quedar libre. Pero la ciencia le va a estar dando medicinas y lo van a poner todo yogi y lo van a poner todo trastornado, porque según la ciencia, trastorno de personalidad, porque solamente tienen conocimiento de la sabiduría humana. Pero cuando nos metemos en la sabiduría de lo alto, es otro estilo de vida, iglesia. Ese estilo de vida donde se puede comprar sin dinero. Ese estilo de vida donde se puede tener paz en medio de la tormenta. Ese estilo de vida donde atravesando el desierto lo cambian en estanques de agua. No son solo palabras, no son poemas, hermano. Mire, hay que aprender a actuar espiritualmente con la palabra y no a tomarla como que simplemente son frases retóricas adornadas. No son simplemente frases poéticas. Tenemos que entender que es la revelación dada por Dios que puede afectar nuestra vida en el presente y en el futuro. No es lo mismo, hermano, leer la Biblia que leer eran mares los cañares que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. No es lo mismo, nada que ver. O si no otro, los ojos de los bueyes, tan blancos, tan... No, ¿verdad? Esas son las manos de mi madre, ¿verdad? Bueno, de los bueyes, ¿verdad? Lo hice a propósito para ver que dije, no, no es así, porque ahí se aplican estar despiertos a la sabiduría. Hay que estar despiertos a la revelación. Mire, el apóstol dice que el evangelio, la predicación de Cristo, según la revelación del misterio. El misterio tiene que ser revelado. Esta noche yo quisiera darle algo. Y usted se vaya de aquí orando y diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que tú me reveles los misterios de tu palabra, que tú me reveles el evangelio, que tú me hagas entender lo que no he entendido, que me hagas ver lo que no veo, porque hay muchas cosas que todavía necesitamos ver. ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo? Todos miramos en diferente nivel, todos hemos experimentado en alguna medida, pero todos necesitamos recibir más revelación. Y si a alguno le hace falta revelación, pídala a Dios. La revelación, mis hermanos, prácticamente es como destapar algo. Y ese es el significado literal de la revelación. Revelar es descubrir algo. Como que yo tenga algo cubierto y le voy a revelar lo que hay aquí, y le quito la tapadera. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descubre las verdades que usted necesita para vivir en victoria en este mundo. Solo hay un punto importante que le aconsejo buscar. Señor, revélame de qué manera puedo vivir en victoria sobre las circunstancias que tengo actualmente. ¿Alguien puede creer que es posible? Dios tiene la sabiduría y se la quiere dar a usted. La sabiduría está dada a la iglesia. Entonces Pablo dice en el verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
espíritu. Yo puedo tratar de enseñarle, guiarle, compartirle. Yo puedo transmitirle textos que yo conozco, experiencias que yo he tenido, pero la revelación viene del Espíritu. Usted puede tener revelación hoy en la noche en su casa, se va y continúa leyendo Corintios y allá recibió revelación, aquí solamente recibió información. Pero allá en la presencia de Dios, allá por el Espíritu Santo, usted puede recibir la revelación, un entendimiento de las cosas espirituales que yo no se lo puedo dar, pero el Espíritu Santo sí. Y Pablo explica por qué. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mire el ejemplo que utiliza. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, ¿quién conoce mis cosas, mi vida? Nadie. Ni mi esposa, nadie. Solo mi Espíritu. Usted no puede ser conocido por nadie, solamente su Espíritu sabe las cosas suyas, sus temores, sus retos, sus pasiones, sus debilidades, sus luchas. Solo usted las conoce. Puede ser que ustedes le han dicho, ¿cómo que no te conozco? No, no lo conocen. Y aún a veces hasta el diablo trata de aprovecharse y tomar ventaja. Pero nadie puede conocer lo que hay en el hombre, solo el Espíritu del hombre. Y entonces Pablo ocupa esta verdad y la traslada al plano espiritual con Dios y dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero luego él ocupa esto para decir que ahora resulta que Dios nos ha dado su Espíritu. Y ahora por el Espíritu de Dios podemos saber las cosas que Dios nos ha concedido. El problema es que nosotros no fuimos anulados en nuestra mente natural, sino que nuestra mente tiene que ser renovada espiritualmente. Nosotros no fuimos anulados en nuestro espíritu que está muerto y viciado, sino que nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones. Entonces tenemos una dualidad. Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía hacia la santidad y tenemos nuestra vieja naturaleza que hay que hacerla morir, pero hay una lucha, hay un conflicto, y lo mismo pasa con nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, podemos pensar espiritualmente, generosamente, bondadosamente, hacia la santidad, hacia la misericordia, pero todavía podemos pensar maldades. ¿Alguien dice amén? Todavía podemos pensar cómo vengarnos. Todavía sabemos hacer miradas fulminantes. Todavía sabemos cómo hacer gestos de cólera y de cállate, ¿por qué no te quitas de aquí? Andate. Todavía podemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender, como el apóstol Pablo dice, andar en el Espíritu, pero es una lucha. Y comienza con aprender a pensar espiritualmente, porque cuando usted piensa espiritualmente va a actuar espiritualmente. Pero si piensa humanamente, si piensa carnalmente, va a actuar como hombre. Entonces sucede esto: Dios nos dio su Espíritu. Su Espíritu es santo y nos inclina a la justicia, a la misericordia, el perdón, el amor, pero también hacia el poder, la verdad, la unción. Pero nuestro espíritu, en lo natural, nuestra naturaleza humana, es la parte débil, inclinada, viciada, dice el apóstol Pablo, el viejo hombre viciado, hasta que se muere y entonces hay más de Dios y menos de uno. Es posible entonces una vida totalmente nueva. Pero Pablo viene y utiliza la idea de que nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que usted por el Espíritu Santo puede llegar a descubrir quién es usted, qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que Dios ha hecho a favor suyo, qué es lo que Dios ha prometido que estará disponible para usted. Porque si usted no lo sabe, no va a echar mano de eso. Entonces Dios nos da su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Pero aunque ya nos dio el Espíritu, no lo sabemos automáticamente. Tenemos que recibir la revelación. Y eso es de lo que Pablo habla. Verso 13, lo cual también lo hablamos, dice, o sea, Dios ocupando a los ministros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre regenerado no percibe, no se da cuenta de la operación espiritual, no entiende las cosas espirituales, no tienen sentido para él, y no las discierne, no sabe qué es espiritual y qué no es espiritual. Pero el espiritual, el hombre espiritual, dice que ese juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, nadie aconsejó a Dios, pero al contrario, Dios hace algo con nosotros, nos da la mente de Cristo, acceso a una forma de pensar espiritual para que vivamos espiritualmente. ¿Y cómo se puede aplicar esto? En un minuto. Ya no vivir con una mente vana, limitada únicamente a lo lógico, a lo racional, a lo que es posible, hablando según sus fuerzas, sus contactos o sus habilidades. Ya no vivir en tinieblas, en ignorancia, sino con la revelación de la palabra de Dios. Ya no vivir limitados por todas las leyes terrenales. Los profetas caminaron en lo sobrenatural. Dios estaba mostrando que Él era su fuente y su respaldo. Entonces, caminar con la mente de Cristo es caminar en un nivel elevado donde los límites naturales pueden ser removidos. Ya no vivir atados al viejo hombre, al pecado, a las adicciones, a las limitaciones. Ningún creyente verdadero, nadie que ha nacido de nuevo, debería decir: es que no puedo, hermano, mire, yo he intentado, fíjese que yo trato. No, si usted ya nació de nuevo, usted puede, porque todo se puede en Cristo que nos fortalece. Ahora, si no ha nacido de nuevo, tiene que entregarle su vida a Cristo verdaderamente. Pero eso es el caminar con la mente de Cristo. Ya no vivir atados al viejo hombre. Es tener una mente renovada, abierta a posibilidades que antes eran imposibles en lo natural. El resto se lo dejo para que usted lo reciba del Espíritu Santo. Que usted vaya y delante de la presencia de Dios pueda recibir más entendimiento sobre qué significa tener o vivir con la mente de Cristo. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.